miembros del Consejo de Patrimonio Histórico de Agüime me han pedido, desde la Fundación Tamaimo, que proceda a presentar a los compañeros que hoy participan en este foro, en este encuentro, para debatir cosas acerca de nuestras raíces. Tenemos, en primer lugar, a don Luis García Correa, es el presidente del Instituto de Estudios Canarios Rey Fernando Guadarteme, organización a la que me pareció también de pertenecer a sus órdenes, y a mi izquierda a don Rafael Rodríguez de Castro. Ambos fueron hace unos pocos años en esta jornada de patrimonio, nos presentaron su obra magna, en mi opinión, que es la población de Agüime, el señorío de los 100 primeros años del señorío, una obra magna que estamos, por lo tanto, en la opinión de este modesto investigador, ante las personas de mayor nivel actual en la genealogía y los estudios de las raíces canarias del conjunto de las 7 islas. Esa obra que hoy vamos a ver ampliada con la población de Agüime en la época del motín, en los años del motín que hoy entregan y nos participan, es una muestra más de la excelencia como investigadores de estos dos compañeros de mesa. Orgullosísimos de tenerlos aquí de nuevo, son viejos conocidos de la villa, y damos paso a la ponencia que nos presentan Luis García Correa y Rafael Rodríguez de Castro. Espero ser merecedor de esas palabras tan maravillosas, que es mi aspiración, por lo menos estoy detrás de ella. Muchísimas gracias por ella, por esa presentación y por la asistencia de ustedes, porque lo que aquí, repito, dar las gracias más efusivas y agradecidas por las palabras que ha dicho y que me llenan el alma y de esperanza. Y espero intentando seguir en ese camino para mejorarme, que ese es un camino seguro porque tengo que hacerlo. Y agradecerles a ustedes el que hayan venido, porque todo lo que hacemos, los que trabajamos en algo de investigación, no es para reservárnoslo para nosotros, sino para transmitirlo. Si no, el que se lo queda en su casa sigue estando en donde estaba. Lo importante de la investigación es transmitirlo. Aquí tenía unas letras escritas que voy a leerlas. Ya he dicho la salutación de señoras y señores y a los miembros de esta mesa, que somos amontonados, por haber asistido. Y hoy es un día para mí especial, porque el venir a Agüime y participar en algo es algo que me hace vibrar. Agüime significa muchísimo para mí. Yo no sabría vivir sin saber que existe Agüime y los agüimenses. La historia que se ha ido viviendo en estos últimos años hacen demostrar que Agüime sigue siendo lo que ha sido, y espero que lo siga siendo, un pueblo en donde lleva enraizados sus genes el comportamiento que van transmitiendo a generaciones siguientes. El venir a Agüime, a los que tenemos antepasados muy cercanos y durante 5 siglos, es volver a renacer todos esos sentimientos que parecen que están olvidados y jamás lo están. Y yo estoy aquí por 4 razones. Pero antes de decir estas 4 razones, quiero recordar a alguien
que se me ha rememorado con más frecuencia en estos últimos días cuando me dijeron que tenía que venir, a Francisco Trajano. Ya cruzó la frontera, ya me espera, y él es un hombre que vamos a echar de menos. Hizo cosas verdaderamente trascendentales, los libros que dejó, su amor apasionado a Güemes, e inclusive le debo yo personalmente un dato, aparte de haber puesto parte de las investigaciones, inclusive de mis familiares. Yo escribí un artículo que en una de los recorridos que hicieron, yo dije que Güemes era un lugar mágico. Y estaba de alcalde en aquella época don Antonio Morales y me dijo, escribe ese artículo. Escribí ese artículo, se publicó y Francisco Trajano lo publicó en uno de sus libros. Así que mi agradecimiento es múltiple por montones de facetas. Pues voy a leer las 4 razones por las que estoy aquí. Porque nos han sido invitados, lo que agradecemos profundamente. Porque soy agüimense. Porque mis antepasados contribuyeron directamente y participaron en el motín de Agüimes. Fueron de los amotinados. Y porque durante más de 25 años he investigado la historia de Agüimes. Y entre ellos están los legajos, que lo tengo escrito porque si no, no me hubiera acordado. He transcrito y extractado los legajos, el 2484, que comienza en 1547, el 2485, que comienza en 1570, el 86, el 87 y el 88, que comienza en 1600, y es en donde acabó este tema. Y la gran suerte que tuve, y la responsabilidad al mismo tiempo, que los 2 primeros estos legajos, el 2484 y el 85, fui yo el último que los vi, porque ya los apartaron para su conservación, y yo he transmitido y he aportado una información que ya está vetado para muchas personas. Así que fui el último que vi esos documentos y que el amigo Rafael tan sabiamente le ha dado valor y contenido. Bueno, valor, el contenido ya lo tenía. Y ahora sin más, reiterarle las gracias por habernos invitado, por la presencia de ustedes, y espero que esto, si alguien más lo está escuchando, también agradecerle lo que están escuchando, y repito sin más, y con la venia de quien preside, transmito la palabra a don Rafael, que eso sí tiene que decir. Muchísimas gracias. En el día de hoy, más que rememorar, es revivir, hacer memoria. Además, tenemos en Agüimes un indicador para entender lo que significa la memoria en su calado más profundo. Nos viene de Temisa, desde lo alto, influyendo de una forma grande, de la mano de aquel poblador que llega a principios del 16, Pedro Castellano, Guiomar de Baeza. Ellos son judíos conversos. En el mundo judío, hacer memoria no es recordar, sino es volver a traer un acontecimiento del pasado con tanta fuerza que ha quedado grabada en el espíritu de las personas, que cuando se hace memoria y la persona se vuelca en esa tarea, reproduce con toda la fuerza aquello que estaba en el pasado. La gran fiesta del mundo judío de Israel en la Pascua no es un simple recuerdo o un simple homenaje, es volver a revivir otra vez una experiencia de liberación. Hoy, felicidades porque hacemos memoria del motín. Las personas del motín no fueron los que estuvieron, están todavía en nosotros, y en nosotros incluso los que venimos un poco de lejos. El otro día está con nosotros, y le agradezco también la presencia enormemente, don Vicente Suárez Grimón. Él fue quien descubrió en su momento el expediente de donde se hizo luz con detalle de los acontecimientos del motín.
Pues el otro día comenzaba pues hablando cómo venía de medianías y se atrevía a decirle, los que venimos de fuera venimos con cierto respeto, no venimos ni mucho menos, sino habiendo descubierto en nosotros algo grande y nos hemos acercado a esa grandeza para poder también vivirla, para poder saborearla, poder disfrutar, como anoche también fue una experiencia impresionante, el acto de la rebelión de los sureños, la obra hecha por Faneke, bien, con un estribillo que ya ha quedado marcado y que viene ya a definir a las distintas poblaciones. Se echó de menos incluso más, pero bueno, el tiempo que transcurrió en la obra ha sido tan poco en fin, pero el resultado pues ha sido de muchísimo éxito, ¿no? Desde percibir Los Ángeles de la Guarda estuvo calcado, los de Ingenio, para que después uno hable de Ingenio de otra manera. Los Ángeles de la Guarda vinieron rápidamente a apoyar. El Espejo de Justicia, que no me lo invento yo ahora, sino que es un recurso que está desde la Edad Media como un reflejo del ideal de la justicia, tuvo que venir la audiencia a Güímez para ver reflejado lo que era la justicia. La habían perdido por completo en su referencia. Y después, volviendo otra vez al elemento judío que nos viene de Temisa, la eternidad del olivo de Temisa. Pues tenemos la solidaridad, tenemos la justicia, tenemos la eternidad. Son valores que en cuanto uno recorre estas tierras empieza a entenderlos de otra manera. ¿Quién es la gente del motín? Empiezo por el final. El propósito, y cuando hemos venido tanto Luis García Correa como yo a este lugar atraídos por ese toque especial que tiene Güímez, lo más, es decir, vamos a traer una imagen lo más detallado, lo más concreto de lo que significó ese motín. A la gente que están en estos 2 volúmenes, que ni siquiera están, todavía tienen para más juego, los dejamos aquí a disposición del ayuntamiento para que los pueda consultar quien quiera, y ya también estamos en conversaciones a ver cómo se puede volcar en una plataforma digital y que esté también a disposición y consulta de quien quiera, que conozcan por nombres y apellidos quienes formaron aquella sociedad que tanto dio ejemplo en su época y tanto emociona en lo de hoy. ¿Qué es Agüimes? Hoy llamamos Agüimes municipio, y muchas veces con municipio hasta se entiende de separación, segregación. El de Ingenio, que no era Agüimes, mueve un poco la cabeza. Agüimes, a celebrar, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Los de Santa Lucía, ya eso ni contar, vecindario, uno pasea por allí y dice, bueno, ¿y nosotros qué? Todo tiene que ver con un concepto de Agüimes mucho más amplio de lo que hoy es. En Agüimes, Villa y Cámara Episcopal, podría titularse perfectamente un titular. Estamos en el señorío, abarca hoy los municipios de Agüimes e Ingenio, fue la concesión por los Reyes Católicos a los obispos de Canarias, la toma de posesión fue en 1486, pero, sin embargo, sí, tanto en el libro que Luis y yo publicamos como bueno, la tesis que yo mantengo, tiene una más perspectiva no tanto histórica, sino más jurídica, yo retrotraemos, no fue tampoco por un truco, por cerrar los 100 años del señorío, como terminaba en 1580 el libro, le volvimos para atrás y lo pusimos en 1480, 1481 y ya nos da 100 años. No, tiene su motivo. Bien, veo yo por lo menos, una perspectiva jurídica, la reunión que hay entre Reyes Católicos, obispo Juan de Frías, e incluso cuando está por entonces Fernando Buenarteme en la corte, está todavía la conquista de Canarias en operaciones, ahí es cuando veo el primer germen de cómo se concede el señorío a los obispos de Canarias. Por eso retrotraemos hasta 1481 y no la fecha que es correcta, que es la habitual, que es cuando se perfecciona el acto jurídico, que es 1486 con la toma efectiva del señorío. Hasta entonces no pudo. Juan de Frías muere durante la conquista, no puede venir aquí de forma pacífica a tomar nada en posesión, porque está la isla todavía en guerra, ¿no? Fue el siguiente obispo, Miguel López de la Serna, quien por fin puede ya acceder en una isla pacífica y él presente físicamente aquí, en este lugar. El vecindario de Agüimes es originario, aunque hay muchos restos arqueológicos y Guayadeque ha sido un auténtico semillero de recursos para el estudio de la población prehispánica. La población que aparece en Agüimes recién terminada la conquista y hasta el día de hoy fue una población originaria desvinculada de la población indígena previa. Desde 1529 hay 2 núcleos fundamentales en lo que es el señorío, la villa, por una parte, e Ingenio, por otro. Y después un lugar mucho más apartado, que tenía su sentido bucólico,
pero siempre hubo un núcleo también importante de población, menor, pero importante, constante, en Temisa. En 1529, una de las tesis, tenemos ya una cifra redonda para hablar de población, y a partir de ahí, de ese primer núcleo, va generándose, va creciendo, y me interesa decirlo para que se contraste después con las cifras que veremos del siglo XVIII. 13 vecinos, dice el libro de fábrica de la parroquia, que se encuentran en Agüimes e instan al señor obispo, señor del territorio, a que incentive un repoblamiento, que atraiga a más vecinos, porque hay mucha cortedad y la tierra podría dar mucha más producción. Entonces hay un boom enorme económico en torno a la caña de azúcar. Y el otro día también nos recordaba, don Vicente Suárez Grimón, una condición peculiar del señorío de Agüimes. Hay dos alcaldes, un alcalde ordinario que lo pone el obispo y un alcalde real que, como su propio nombre indica, lo hace en nombre del rey. El ordinario para las cuestiones civiles y el real para las cuestiones de tipo criminal. También cuenta el señorío con escribano propio desde un primer momento y una parroquia que es de las más tempranas de la isla. Los límites, al norte en color azul, Telde, característica fundamental, tiene un núcleo de población, la ciudad de Telde, y un entorno muy poblado y con una industria en ese siglo XVI azucarera muy grande y posteriormente con una explotación agrícola fundamental, y al revés, hacia el sur, en verde, la costa de la comarca, que por entonces se llama Tirajana. Bien, que abarca los actuales municipios de Santa Lucía y de San Bartolomé, con una peculiaridad. Cuando se habla de Tirajana, fundamentalmente se habla de medianías cumbres. Cuando se habla de la costa, ya se suele utilizar una terminología y es menos propio el atribuirle esa categoría de Tirajana. Tirajana, fundamentalmente en la documentación antigua, es la parte alta. Por eso esto es la costa de Tirajana. Pero es jurisdicción de realengo, no pertenece al señor de Agüimes. Y ya tenemos un anticipo en color rojo, la zona en conflicto. Hoy nos hacemos cargo del barranco de Tirajana, todo lo que es vecindario, Sardina, el Doctoral, hasta el propio cruce de Sardina, y después viene Balos, que también tiene mucho que ver, y Arinaga, aunque ya está dentro de la jurisdicción de Agüimes, mucho que ver con los acontecimientos del motín. En el año 1718, siendo el año del señor de 1718, se ha cogido como emblemática por justo lo que ocurría ayer, día 30, fue el acto quizás más violento, con un resultado en la persona del alcalde real, Joaquín González Lorenzo. Hubo una serie de hechos, en la columna de la izquierda, los grandes hechos de la historia. España acaba de salir de una guerra, la guerra de sucesión, hay un candidato a suceder en la corona española por parte de los Habsburgo, otro candidato por parte de los Borbones, gana finalmente el candidato Borbón, Felipe V, y reorganiza la administración al modo más francés, cuya característica fundamental es una administración enormemente centralizada. Se produce, por tanto, una marginación de aquellos que apoyaron la candidatura de la familia austriaca, del candidato del Imperio austriaco, y se recompensa a los Borbones, entre los cuales está don Francisco Amoreto y Manrique de Lara. Hay una recuperación, además, del ciclo expansivo, suelen datarla en torno a 1680, con la última administración del último rey de los Austrias, Carlos II. Se interrumpe con la guerra, pero vuelve otra vez a continuar en el siglo XVIII. Hay un mayor desarrollo de las comunicaciones marítimas, sobre todo con respecto a América. Hay también un desarrollo, por tanto, de las sociedades americanas, tanto coloniales como virreinales, coloniales en el ámbito anglosajón, virreinales en el entorno del Imperio Español. Y Canarias, pues en medio de todo ese circuito de progreso comercial. En el ambiente más local, columna de la derecha, tengo la cosa esta, no la usamos. Columna de la derecha, tenemos una relación intensa de Agüimes con la comarca de Tirajana, bien por parentesco, con un trasiego ganadero que además es bastante antiguo. Hay costumbres ganaderas que se remontan prácticamente a la primera población de Agüimes, donde ya los ganados de la gente de aquí pastan, llegando incluso hasta Murga, donde ya entonces constan que se celebraban apañadas de esos rebaños salvajes, donde por la marca cada uno sabía que le pertenecía a uno, que le pertenecía a otro. Hay una expansión demográfica, aunque la agricultura sigue siendo todavía precaria, un tanto rudimentaria, no ha mejorado la técnica para cultivar, y el hecho de haber más gente
y sin embargo la tierra producir lo mismo, hace falta expandir esa tierra para poder dar suficiente alimento a esa nueva población que se incorpora. La expansión económica que anteriormente se nombraba da por lo menos dos novedades. Por una parte, a las altas clases sociales se ven con un patrimonio enormemente aumentado. Lo digo ahora porque va a contribuir enormemente, más de la cuenta. Lo estuve exponiendo el pasado mes en Tenerife. En Tenerife hubo una exposición del motín de Agüimes por la gran influencia que hubo entre la sociedad tinerfeña, población tinerfeña, influencia y comunicación, y la sociedad y población fundamentalmente del señorío de Agüimes. Por eso resalto una característica que a mí me parece importante, es la aristocratización tinerfeña, y no es ninguna cuestión vana o baladí. ¿Qué quiere decir eso? Un detalle. En los últimos 25 años del siglo XVII, entre 1675 a 1700, en Tenerife se expiden 13 títulos nobiliarios. De no haber ninguno, en 25 años se pasa a 13. Y con una fecha previa a esa concesión de 13 títulos nobiliarios en Tenerife antes de 1700, solamente se contaba con uno en Lanzarote y otro en La Gomera. En Gran Canaria no hay ninguno. De hecho, anecdóticamente, el primer título será en 1777, muchísimos años después del motín, y el suegro, ayer salía muy bien representado en la obra de Faneque, el suegro de Francisco Amoreto Manrique de Lara, el primer conde de la Vega Grande. Y sin embargo, aunque se puede focalizar en las grandes clases, las altas clases, un mayor patrimonio, el empoderamiento por el beneficio económico es generalizado. Hay una mejoría económica generalizada, hay incluso una mayor circulación de moneda que hasta ese momento hubo tiempo, se refleja rápidamente en la escribanía, cuando se acude más al intercambio en especie que al pago en moneda. Finalmente, en unión con lo que antes era el cultivo y la necesidad de nuevas tierras, se explica porque la base alimentaria, lo comentábamos viniendo para acá, viendo los campos ahora que están tan verdes y cómo producían, con Luis, que también es un buen entendido de todo lo que significa la agricultura y el mundo de la agricultura, la base alimentaria es fundamentalmente el grano, el cereal. En aquel entonces no se entiende lo que es una huerta o lo que es la verdura, lo que es el grano, y menos aún lo que puede ser la carne. Caímos en la cuenta de que incluso carne, a lo mejor pollo y gallina sí lo podías contar con más frecuencia. La cabra, pues también, porque era un animal que se daba muy bien por aquí, pero contar con una vaca, con una becerra o algún producto derivado era una cuestión de familias muy ricas y en cuestiones muy especiales, en fiestas muy especiales. Bien. Tenemos al sur del Barranco de Balos, la costa de Tirajana, como anteriormente había comentado, y trasladándome, saliendo de los datos históricos y metiéndome en el espacio, pues focalizar la vista en ese terreno del secano, que está poco poblado, poco transitado, y no parece que haya ninguna posible ocupación desde ningún área insular. ¿Qué traemos en este bloque sobre la gente que vive en Agüimes en los años del motín, de 1716 a 1718? Unos datos por hacer boca. Tenemos como datos en 1716, si me permiten voy a empezar por el final, que son las cifras que están aquí. La población alcanza un total de 2.117 individuos. Cuando antes hablaba de 13 familias, cuando el libro de fábrica en 1529 dice que hay en Agüimes 13 vecinos, lo que realmente quiere decir es que hay 13 familias. Hasta ese momento, siglo XVI, siglo XVII e incluso hasta el siglo XVIII, la unidad para calificar una población determinada, cuando se habla de vecinos, muchas veces se traduce no por personas individuales, sino por familias, por unidades familiares. ¿Qué novedad aporto después de trasladar, después de una investigación y repasar lo que a continuación veremos como recursos documentales? Una buena parte se lo debo y se lo agradezco a Luis García Correa por la tarea de trasladar la documentación de notaría de las escribanías antiguas. Hay más archivos y más datos documentales de donde procede la documentación que aquí se recoge. De ahí hemos dado un salto a un concepto más bien moderno, que es el de vecino igual individuo. Cuando hablo aquí de un total de la población de 1716 y que suman 2117, estoy hablando de individuos. Ya empiezan a encajar un poco mejor los números que habla el motín.
como se disponen de 400 hombres. Hombre, hay 400 hombres perfectamente disponibles, claro que sí. Después en otro momento se pueden acumular hasta cifras de 1000, 1500, con ayuda de otros pueblos, de otros vecinos que vienen a ayudar. Son cifras que se manejan y son posibles. Lo demás son detalles. En 1716 tenemos un total de 101 nacidos, un total de 43 muertes, matrimonio 51, de la población total de los 2.117 vecinos de Agüimes, 1.734 son o bien casados o bien viudos, pero aquí siempre han pasado por un estado de compromiso, y los solteros o menores de edad son un total de 383. En los años se ve como la población crece, a pesar de los momentos de conflicto y de motín. Téngase en cuenta que no es un motín sangriento. Y fíjense un detalle, el gran apoyo a la población de Agüimes que se ve desde poblaciones de otros lugares de la isla. Hay trasiego, hay movimiento. Los vecinos de Agüimes, los que son en ese momento vecinos, hay algunos que sus padres no lo eran, venían de otros puntos de la isla. Y allí quedaron parientes muy cercanos. En cuanto se corre la voz de que hay alguien que está agrediendo, en ese momento la conciencia popular se activa de una forma pasional. Y como hay cercanía y hay trato, de ahí se explica que cuando están en Las Palmas hay un volcarse de muchos lugares de la isla por la gente de Agüimes. Es que hay trato, hay cercanía, se les conoce, saben lo que está pasando. Bueno, la población evoluciona de 2.117 en 1716 hasta los 2.235 en 1719. En estas cifras hay dos observaciones. Solo son vecinos de Agüimes, y sí es verdad que se puede observar que no hay una lógica interna, es decir, cómo es posible que con 100 nacimientos se pueda llegar a una población de 2.000 habitantes. Se explica debajo. Bien, hay cifras irregulares que a lo mejor no encajan en una lógica matemática estricta, porque hay un creciente número por un superávit de inmigración. Hay gente que está viniendo a Agüimes de otros lugares. Bien. ¿Qué es lo que anima a esas cifras? ¿Por qué concluimos con esas cifras? ¿Qué es lo que está en el comienzo de esas cifras? Primero, el reto de saber quién es quién, con su nombre y apellido, con sus motes y talentos, con su familia, con sus amigos, sus trabajos y esfuerzos, sus retos y problemas, sus intereses y sus enemigos. Porque la historia no es primeramente abstracta. La historia se construye a partir del dato concreto de personas concretas. No se agota tampoco en lo universal y lo grande. No solamente cabe hablar de los grandes motines y hacer una especie de párrafo grandilocuente, de grandes gestas. Bien, yo les invito, si tienen en algún momento, hay una obra, está de otra perspectiva, más del siglo XIX, El nobiliario de Canarias, Francisco Fernández de Betancourt. Hay un párrafo completo dedicado al oidor don Diego José de Tolosa. Bien. Pueden leer la hoja de méritos y pueden leer después los acontecimientos pequeños de Agüimes. Ya les adelanto que la hoja de méritos del nobiliario de Canarias causa hasta sonrojo y vergüenza. Bien, hay un capítulo entero dedicado a la familia Tolosa, que él es el primero que viene además a... Bien, está emparentado políticamente con Francisco Amoreto. El otro día lo comentaba también, ¿verdad?, don Vicente Suárez Grimón. La mujer de Diego José de Tolosa, gaditano, de familia también ennoblecida en aquel lugar, viene de oidor a la audiencia, un cargo muy importante, y casa con una dama de la sociedad aristocratizada tinerfeña, de los Valcárcel, que es prima segunda de la mujer primera de Francisco Amoreto y Manrique de Lara. Lo veremos dentro de un rato. La historia tampoco son números, no estadísticas, y los hechos no surgen, no se desarrollan por ellos mismos, por sí solos, ¿no? Porque son hechos, y como son hechos funcionan porque son dinámicos, sino que detrás tienen gente que piensa y que decide. Por eso, el interrogante ¿quién fue la gente del motín? Nos parecía que era un reto interesante. La respuesta más inmediata, los vecinos del señorío que vivieron de 1716 a 1719, está claro. Pero ahora viene el siguiente reto. ¿Podemos identificarlos individualmente y partir, por tanto, llegar a una categoría moderna, trascender esa otra categoría que en ese momento es válida? ¿Podríamos, con los recursos que hoy tenemos y la mentalidad que hoy tenemos, la perspectiva que hoy tenemos, profundizar un poquito más? Si se usa la metodología adecuada, sí.
En un primer momento, esta metodología la utilizamos en la elaboración de un padrón del señorío en los primeros años, en los primeros 100 años del señorío, que es la obra que antes comentaba Faneke, y nos lanzamos al reto de elaborar también un padrón en los años del motín, donde un vecino iba a ser ahora un individuo, a la manera moderna de entenderlo. Esta base de datos nos hemos dado cuenta de que es un trabajo inédito, no hay hecho de una forma sistemática y agrupada en un territorio, no hay todavía nada hecho. Están empezando ahora con algo en Tegueste, en Tenerife, pero absolutamente nada más. Sobre todo porque la metodología es nueva. La metodología que se emplea no empieza a funcionar sino a partir de los años 60, años 70, y los primeros trabajos en el ámbito de las humanidades, tanto en historia, de una perspectiva de la historia de las mentalidades, en el ámbito de la antropología, incluso ya en lo que es el lenguaje, que es el soporte que tienen los documentos, y es el ámbito de la filología, en España no se empieza a utilizar hasta ahora, los años 80, años 90, con el final del siglo y milenio pasado. Y todavía los trabajos son bastante escasos. El trabajo pretende ser exhaustivo, quiere recoger toda la documentación privada. De hecho, en Agüimes tenemos la suerte de contar con ella. Una documentación privada, tanto la masiva, la que se genera continuamente por actos como pueden ser los protocolos notariales o como pueden ser la celebración de lo que hoy es los estados civiles, entonces estaban en el ámbito religioso espiritual, por medio los nacimientos se registraban con los bautizos y los matrimonios, pues había que registrarlos también sacramentalmente en la iglesia, no cabía el matrimonio civil. Bueno, pues la fuente documental principal ha sido los protocolos notariales de la escribanía, la parte más antigua, la que elaboró en su momento Luis, también, aunque de una forma un poco más esporádica, y lo que más concernía a su familia, Luis García Correa también elabora buena parte de lo que es el siglo XVII, y a mí me ha tocado pues todo el resto hasta llegar a 1752, que es el último de los protocolos que estuve consultando. Y es que ya no di para más porque ya paré ahí. El propósito es continuar y poder llegar incluso hasta la era moderna, hasta el año 1900, por salvaguardar la discreción que establece la Ley de Protección de Datos. La documentación religiosa abarca los libros de bautizo, como acabo de decir, los de matrimonio y los de defunción de la parroquia de aquí de San Sebastián, de la Villa de Agüimes. Otros archivos, que ya no es una documentación masiva, es puntual, pero sí es muy interesante, pues sobre todo de la Inquisición, aportado, sobre todo son documentos únicos, singulares, enormes, desproporcionados, y sobre todo, con respecto a Agüimes, dos, que estando yo en mi periodo de vivir en Madrid, me los encuentro en el Archivo Histórico Nacional. Hoy hay copias aquí disponibles en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. Son los dos procesos, uno de don Félix Espino y Peraza de Ayala, con información y documentación certificada prácticamente del siglo XV, porque es que hasta recogieron de donde ellos procedían, era tal la inquina de la Inquisición por ver con exactitud la influencia judía que pudiera haber en esa familia, que hasta rescatan testamentos y registros parroquiales e incluso algún tema de padrón y otra documentación de la escribanía de Cazorla en Jaén de 1470 1480. Pues ahí aparecen certificados incluidos en ese gran volumen. Y después hay otros archivos privados, como es el archivo aquí en Las Palmas, del Marquete hacia Alcázar, y otro, el Charate Cologan, en Tenerife, donde también pues, se recoge bastantes extractos de familias, algunas de ellas con parentescos aquí en Gran Canaria, y de ahí su utilidad. Y el trabajo pretende ser también tener en lo que es la propia labor y propio objetivo, ser un trabajo definitivo, es decir, hacer un padrón con un criterio moderno que sea el padrón por excelencia donde estén todos los datos. Bien, que sean todos los que están y que estén todos los que son, que no falte nadie. ¿Tiempos que abarca esa documentación? Pues como dato curioso, en los protocolos notariales, como antes también comentaba Luis García Correa, abarcan desde el año 1547, es el más antiguo, y hasta el legajo, ahí he puesto 1500, es 2523,
que es el último que he consultado yo, del año 1752. A partir de ahí se han hecho consultas, pero esporádicas, viendo el índice y yendo concretamente al documento que interesaba. También es verdad que a partir de 1700, una ayuda encomiable, enorme, de esos protocolos notariales es que tienen índice, lo cual no es una cuestión baladí. Enfrentarse a un ladrillo como los primeros, por eso también el agradecimiento a Luis por su labor, es que la documentación del siglo XVI no tenía índice. La documentación del papel es horrorosa y la forma de escribir de aquel entonces no tiene nada que ver con nuestra forma de escribir. Con lo cual, esa labor de extractar documentación no tiene valor, es un precio incalculable el trabajo que ahí se ha aplicado. Bien. Los modelos de fichas, bueno, se ven más o menos, recoge en esta cabecera lo que es los datos de los que hacen cabeza de familia, el padre y la madre. Estamos en un esquema del siglo XVIII, hay cosas que se pueden adaptar a la modernidad, hay otras que no. El tema de varón, mujer, familia con sexo diverso es en la época. No cabe en ese momento cualquier otro concepto que a lo mejor en la modernidad sí se pudiera entender, pero en aquel entonces no. Nos contextualizamos y recogemos también de ese contexto lo que no hay forma de cambiar, y sobre todo para no crear una distorsión de tipo diacrónico, ¿no? En este momento la familia es padre y madre, no tiene bien. De aquí por eso se ubican en esta posición con su membrete, marido y mujer. Estos están en rojo por un homenaje también. Son de los que cayeron prisioneros, es Juan Álvarez Ortiz y su mujer. Es el patriarca, el que más parientes tenía de los que fueron detenidos con motivo del motín. Y fíjense la cantidad de hijos. Aquí aparecen 19 hijos. Bien. Es de los que más. No es habitual tanto, pero tampoco es habitual tener muy poco. De 5 o 6, en familias con 5 o 6 hijos, es muy común, es muy normal. Bien. Y en todos los huecos que se ven aparecen los datos familiares, por lo menos que aparezca nacimiento y aparezca defunción, para establecer también los límites en lo que una persona vive. Esas fechas están puestas de forma precisa, con día, mes y año y un lugar. Eso quiere decir que en la parroquia de ese lugar y con esa fecha está ese dato exacto, y cuando no aparece la fecha, no aparece un año, sino que aparece un año con una palabra delante, que puede ser antes de, post, después de, o aprox, aproximadamente, ya se explica también que aproximadamente es un intervalo más o menos 5 años, es que se ha determinado, y hay unas razones de por qué, ahí está la metodología a la que antes hablaba, porque cuando se hace una estimación se hace con el resultado que se aplica, de tal forma que esos individuos se puede afirmar, con ese margen de error para los aproximados, que viven entre 1716 y 1718. También hay que añadir otra cosa. A medida que la persona se acerca más a 1700, y sobre todo después de 1690, la precisión es mayor. El libro de defunciones de la parroquia empieza en 1670, pero tiene un problema. De 1670 a 1690 es enormemente impreciso. Sin embargo, a partir de 1690 sí se ve que las defunciones coinciden en mayor medida con la gente que aparece diciendo que son vecinos de Agüime. Y sobre todo porque después te encuentras después de 1690 en los protocolos diciendo gente que ha fallecido, pero cuando vas al libro de defunciones no aparecen por ningún lado. Bien. Y de ahí estableces las irregularidades o las imperfecciones a la hora de contabilizar en un lado y en otro. Con lo cual, de 1716 a 1719, la precisión se puede establecer bastante grande con ese margen de error, más o menos 5 años de lo que aparece como aproximado. Seguimos con la gente del motín. Esto es lo que es la labor de tal. Si quieren preguntar algo o comentar algo, lo que fuera, lo pueden hacer, es un foro, no es un rollo. Ya me estoy dando cuenta de que se está convirtiendo en rollo y no quiero... Queda ahora repasar pinceladas de datos que aparecen por entretener un poco y por ver curiosidades de la gente que vivía en ese momento del motín, de dónde procedían,
qué fue de ellos, qué relaciones tenían, pero eso viene ahora. Si quieren preguntar algo sobre la base de datos, les interesa algo, interrumpen, levantan la mano, lo que fuera, yo ya veo la mano levantada, me callo y le digo adelante, como quieran. Bien. Bueno, pues la gente del motín, pinceladas, se me ocurrían así a bote pronto, pues una serie de detallitos. En primer lugar, descubrir lo que es esa aristocratización de la sociedad tinerfeña, de cómo Francisco Amoreto está perfectamente enterado y cómo no solamente entra, sino que se empapa de ese ambiente y quiere llevarlo para sí mismo, para su familia. Bien, y sobre todo es la alianza que establece el propio Amoreto con los Valcárcel de la Orotava. Un pequeño detalle, que el otro también salía en la charla de don Vicente Soler Grimón el miércoles. Entender también cómo es posible que cuando termina el motín, lo que es el cabildo de la isla de Tenerife, reunido en la laguna, cómo tiene aquella animadversión contra los amotinamientos de Gran Canaria. Pero es que tiene una explicación, es que los regidores de la laguna están todos en un ambiente muy parecido a Amoreto. Están todos en una sensación de adquirir un título nobiliario donde el resto de la población viene a ocupar un estamento no noble y, por tanto, de baja condición, enormemente diferenciado. Una sociedad, como también se puede entender, enormemente clasista. No ocurre, además, porque sí, a finales del siglo XVII, cuando se conceden los títulos. Fíjense incluso cómo es la conquista de Gran Canaria y cómo es la conquista de Tenerife. Mientras que Gran Canaria tiene un patrocinio real y hay un grupo de gente que están vinculados desde un aspecto comercial, financiación, con un ambiente, incluso con unas actividades que dentro de la nobiliaria no se ven con mucho agrado, con buenos ojos. Bien, es patrocinio real, vienen aquí, se establecen y se dedican al comercio, temas de azúcar, hay una organización también donde sí hay clases por un mayor empoderamiento de los que tienen bien una oportunidad de enriquecerse, pero obviamente no es la conquista de Tenerife que la hace un noble con patrocinio nobiliario, Alonso Fernández de Lugo, con un núcleo en torno a sí también que sigue este principio y donde a partir de entonces hay una gestión enormemente de premios y de servicios dentro de un esquema nobiliario. Y ese es el esquema que desde entonces, a poco de conquistarse, finales del siglo XV, la isla de Tenerife, ya está presente en Tenerife. Y añado también yo, aunque no tiene mucho que ver con Agüimes, añado La Palma. ¿Por qué añado Tenerife? Pues porque precisamente Amoreto, porque Diego José de Tolosa, porque incluso gente que viene, medianeros del propio Amoreto, vecinos que son de Agüimes, que no tienen que ver con los medianeros de Amoreto, incluso hasta dos amotinados, proceden de Tenerife. Bien. Y ya lo veremos a continuación. Incluso algunos de los que están con Amoreto y los que están en vecinos han sido testigos y conocen lo que significan las injusticias de una persona que tiene un concepto clasista de la sociedad y ha vivido motín. Hubo un motín en 1665, aunque no fue del calado del Agüimes, en Vilaflor, en Tenerife. Hasta el señor, del disgusto, dice la crónica, del disgusto que le supuso al salir de la villa, bien, falleció del disgusto porque se les amotinaron los vecinos. Hubo otro, cuando llega aquí el capitán general, venía triunfante y victorioso, venía gallito porque en la primavera, aquí llegó al final de año, ya casi entrando en el invierno, en la primavera hubo un motín en la Orotava. Ahora, cuando llegó él, se dispersaron rápidamente. Y no pasó nada, como dice el final del soneto de Quevedo. Y no hubo nada. Bien. Con Agüimes, claro, no funcionó. También es verdad que la conciencia de justicia, por eso antes lo decía, lo de espejo de justicia, no es lo mismo. Bien. No es lo mismo una opresión por la fuerza en Vilaflor, donde los vecinos la estaban sufriendo. No es lo mismo la Orotava, que era una ocupación nueva, con la misma voluntad de Agüimes, pero no había una experiencia previa de ocupación de tiempo inmemorial a lo que estaba ocurriendo aquí. Las tierras al sur del Barranco de Balos, hacía ya algunas, que hacía 100 años que las estaban cultivando. Además, había en los datos, es curioso, cuando se transmite por herencia o por venta algo entre familias o entre ajenos que tenía que ver con la zona de Balos hacia el sur, no se habla de propiedad, se habla que se vende el derecho, se paga un precio y
al final se recuerda al notario, y el notario lo hace, el escribano, que es el notario de la época, lo hace constar. Y esas tierras tienen una carga de esta pensión a la Hacienda Real, de un real todos los años por fanega. Y lo que sí tiene en propiedad el vecino de Agüimes es el agua que viene de las acequias de Sardina, y alguno incluso que tiene agua de Tirajana, y alguna acequia, que ya me gustaría acercarme por allí para verla, que llega hasta Pozo Izquierdo. Bien, me imagino que de las correntías que vienen desde arriba de la cumbre. Que todavía existe, además, hay una casa de la heredad de aguas de Sardina que, bueno, tiene su fundamento en aquella época. Bueno, pues ahí el primero de todos lo tenemos a Diego José de Tolosa. ¿Por qué le sigue a la guisa tanto a Francisco Amoreto? Pues porque su suegro, Francisco Benítez de Lugo y Grimaldi, es primo hermano del suegro de Francisco Amoreto, de su primera mujer, de Francisco de Valcárcel, Prieto y Lugo. No solamente eso, es que el cuñado de Francisco Amoreto, que estará dándole codazos todo el día, diciendo, a ver cuándo toca a ti, es el primer marqués de Torrehermosa en Tenerife. Dice, cuñado, a ver qué haces con mi hermana, que ya yo soy marqués. Tú que harás allí, que no hay un marqués ninguno. ¿Qué tierra es esa en la que estás tú? Isla de Canarias, que allí no ennoblece nadie. Imaginaos, además que la personalidad propia, yo os iba a decir, el Trump de Vega Grande. Cuando uno ve esa prepotencia que hoy vemos tipo Trump o esos gobernantes y tal, lo aplicas en pequeñito y así en local y decir, es que la personalidad de Amoreto debía ser parecida. Voy a añadir, lo comentaba con Faneque hace poco, yo digo Amoreto y nadie sabe nada. Amoreto, ¿eso qué es? ¿Un apellido? ¿Un mote? Amoreto Manrique de Lara, lo que después posteriormente anteponen el Manrique, pero bueno, él prefiere el Amoreto porque es de donde le viene la riqueza a la familia. La casa en Las Palmas, de esa familia Amoreto, que no Manrique, es donde hoy, no vayan a quemarla, que hoy son ciudadanos respetables y muy... está en la calle Doctor Gil, que es donde habitualmente vive el actual conde de la Vega Grande, que es el heredero de toda esta gente. Él es Amoreto Manrique de Lara. Bueno, de Manrique, esta gente. ¿De quién es? De Manrique. Ah, ahora ya sé quiénes son. Bueno, sigo porque ya para abarcar la hora y no entretenernos tampoco mucho tiempo. Uno de los medianeros de los orotavenses, de los medianeros de Amoreto, Domingo de Arbelo y María Francisca Gorrín. Él procede de la Orotava, no me lo puedo creer. Pues nada, disculpen, pero creí que lo había corregido, pero no sé por qué, me lo volví otra vez. Esto está al revés. Bien. El que viene a Gran Canaria y finalmente se establece en Agüimes es Juan de Arbelo, casado con María Gorrín, él de la Orotava y ella de Santiago, de Valle Santiago, en Tenerife. Juan de Arbelo, hijo de Domingo Arbelo y María Pérez, nieto de Juan González Tavío y María de Arbelo. Bien. Llegan mucho antes de que se produzca el motín de la Orotava, ya están aquí de un tiempo atrás, y se establecen primero en la zona de Agaete, tienen también familia en la zona de Arucas, pero finalmente todos los que ven de color verde, todos estos de alguna manera pasan, vamos a decir Agüimes, entiéndase, la zona de Agüimes, prolongación, la costa de Tirajana. Como pueden ver, son familias, son dos de los hijos de Juan de Arbelo, se establecen en Agüimes, pero tienen la peculiaridad de que son bastante prolíficos. De allí hay algunas abreviaturas, los que ponen AGU con la diéresis es que tienen descendencia en Agüimes, y hay uno que no, que tiene descendencia en Telde. De aquí, por ejemplo, cuando vean un arbelo por la zona de vecindario, que es muy común por allí este tipo de apellidos, son descendientes de alguno de estos de aquí. Otro, muy curioso, que es Miguel Soler y Arguijo. Y no lo digo yo, lo dice la documentación. Miguel Soler de Arguijo, sin el don, que casa en Betancuria en 1680 con Polonia de Casañas y tienen descendientes también en esta zona. Hay Soler, no es tan prolífica esta familia, en la zona sur, que son descendientes de esta persona. ¿Por qué lo he añadido y he puesto aquí una foto piadosa en una esquina? Pues por la curiosidad. Fíjense qué detalle. Estos sí que conocen. Domingo Soler, el padre, él sí está en el motín de Vilaflor. Él es de Vilaflor. Bien.
Su hijo, que es niño en aquel entonces, las condiciones de los que estaban en Vilaflor se ve que no mejoran y emigra a Fuerteventura. Bien, y además acude a Fuerteventura junto con su madre, María Manuel. Bien, posteriormente todos ellos se trasladan también a Güímez, sobre todo porque en Fuerteventura, a finales de siglo, en torno a 1700-1701, el libro de defunciones de la parroquia de Agüimes es clamoroso y es horroroso. Antes también lo comentaba con Luis viniendo de aquí. En esos años, 1700-1701, de repente, sin haber nadie, hay muchísima gente con el epígrafe vecino de Tenerife o vecino de Fuerteventura que todos los meses mueren, pero en un mes tras otro. ¿En qué condiciones no debieron venir? Bien, que ya no es que simplemente vieran mal porque ya estaban para morir, sino que la agonía se prolonga durante unos meses que no pueden resolver la situación tan mala que traen y tienen que estar en un proceso, obviamente si vienen desesperados y mueren al año siguiente, no quiero ni pensar cómo ha sido ese año de vivencia por aquí. Bien, bueno, pues hay una emigración a la isla de Gran Canaria y en especial también a Güímez, procedente de Tenerife y procedente de Fuerteventura. Esta gente, los pobres, se metían de Guatemala para ir a peor. Van a Fuerteventura y en Fuerteventura a final del siglo se encuentran otra calamidad y no les queda más remedio que venir para acá. Anécdota, Miguel Soler de Arguijo, que está en el motín con los amotinados, es sin embargo nieto de Gaspar Soler de Arguijo, que es pariente de los señores del heredamiento de Chasna, lo que no es hijo legítimo, es hijo natural. Bien, lo tiene antes de casarse, se casa Gaspar Soler de Arguijo en Icod con esta señora, Catalina de Guzmán y Carminati, que también es de la alta sociedad tinerfeña. Por ahí continúa la descendencia que ennoblece y estas otras pues que se viene a menos. Y el detalle de que por parte de madre, de María Manuel, los que están arriba, Amador González de la Rosa y Catalina Rodríguez, son los abuelos de este señor de aquí, que es Pedro de Betancourt, el hermano Pedro, San Pedro de Betancourt, el único santo que ha sido canonizado en Canarias y donde los canarios, para vergüenza mía, que conocí al arzobispo de Tegucigalpa cuando iba camino de Roma, cuando estaba todavía el proceso de beatificación, le conocí en Navarra, pasó por allí, y ingenuo de mí se me ocurrió decir, Pedro Betancourt es canario como yo. Y claro, me enmendó la plana como mejor podía hacer. Y pues ustedes los canarios no se han preocupado hasta ahora. Pues nada, metí el rabo entre patas y me fui. ¿Para qué fue aquello? Y bueno, pues desde entonces le tenemos devoción. Además, una historia bonita. Por parte de padre, de indígenas tinerfeños, y por parte de madre, de indígenas de Telde, del último rey de la isla, que llamaban Guanarteme de Telde, emparentado con el Faicán también de Telde, uno de los primeros, uno de los últimos, que mantuvo la resistencia en la conquista. Pues él desciende por los Delgados, de madre de los teldenses, rebeldes en Gran Canaria, y por parte de padre, de descendientes de Guanches de Tenerife. Y los Soler, por tanto, de toda esta zona, pues emparentados con esta gente antigua. Estos son unos balances que no voy a entrar porque ya el tiempo se nos echa encima. En los presentes en Tenerife les pareció muy interesante qué impacto puede tener en la población de un determinado lugar la inmigración procedente de otro. Si quieren, así a grosso modo, y en este caso era el impacto de la gente de Tenerife en el señorío de Agüimes. Aquí nos interesa más los que llegan a partir de 1700, que aparecen al final. Pero hay una influencia que viene desde el primer momento de que se crea el señorío. Ténganse en cuenta, por ejemplo, que el primer alcalde ordinario de Agüimes es es yerno y es cuñado del primer y segundo alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Martín Bañi de Arístegui, su suegro es Bartolomé Hernández Herrero, que es alcalde de Santa Cruz, y su cuñado es Ivón Hernández Herrero, que también fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Y a partir de ahí pues viene una influencia, empezando por Bartolomé Hernández Herrero, que lo acabo de comentar, primer alcalde de Santa Cruz. Estos son las 4 hermanas que yo le atribuyo al ámbito de la familia... estos son lo que yo reconozco como la influencia de la familia del rey de Anaga en Agüimes, el último rey que hay en la isla,
yo hago a Ana Hernández, que hay otros autores que me la hacen hija de Fernando Buenarteme. Ana Hernández casada refrescame la memoria, Faneque, porque ahora la memoria ya también te pasa lo mismo que a mí. Con Pedro de Urruspuru, sí, eso es, Pedro de Urruspuru, Perucho de Fuenterrabía. Bien, disculpen, pero ya llega un momento que el embotamiento mental con tanto nombre es enorme, y la tensión también, que uno está nervioso. Con Pedro de Urruspuru, yo la hago hija de un don Hernando de Anaga, que es hijo a su vez del último rey, que es desterrado por Fernández de Lugo cuando llega a Tenerife, para también tener seguridad, donde hoy está Santa Cruz, cerca de Santa Cruz, en la playa de Añasa, para poder tener seguridad de tener un campamento en esa zona, pues se cuida muy mucho de que los que están en la zona montañosa de Anaga no les estén incordiando. Además que ya era un bando de los reyes de Tenerife, con los que ya había unos medios preacuerdos anteriormente, igual que el de Weimar, había una misión religiosa muy anterior, no llegaban nuevos los europeos en ese momento, había ya comunidades europeas previas de bastante tiempo atrás en Tenerife, como también las hubo aquí en Gran Canaria, y ya que el trasiego de pactar se conocía, y sobre todo en el bando de Weimar y bando de Anaga se conocía. El de Lugo pacta con don Hernando, rey de Anaga, pero se lo quita de encima, se lo quita rápidamente de en medio y le da todo el barranco de Arguineguín para que allí pues, puedan estar y puedan permanecer. Muchos de los hijos y el propio rey regresan a Tenerife y yo intuyo de varias personas que permanecen en Gran Canaria y pertenecen a su familia. Concretamente, Ana Hernández, como nieta del rey, de don Hernando. De hecho, no lo digo porque sí, ni porque se me iluminó una cosa extraña que de repente me dijo, di esto, que seguro que es interesante. Sino, bueno, hay un expediente, un descendiente de Perucho Fuenterrabía, de Pedro de Urruspuru y de Ana Hernández, de un Juan de Mireles, en Guía, que tiene un problema pues con una mujer a la que abusa. Le abren causa criminal y para evitar la prisión él tiene que argumentar que pertenece al estamento noble. Y la defensa, el expediente, el proceso no se conserva, pero en el archivo del Marquesado de Acialcázar sí se conserva un borrador de quien preparó la defensa. Bien. Y en ese borrador es donde, es además muy farragoso de leer, bien, el que quiso escribir lo hizo con la intención de crear confusión. Ahí se habla de cómo Ana Hernández era tenida como la hija del último rey de la isla. Pero sin embargo, lo que sí tenemos es el testamento de Perucho de Fuenterrabía, de Pedro de Urruspuru. Y ahí se ve cómo no solamente dice que ella recibe como dote ganado, lo cual ya empieza a ser significativo, bien, no puede ser indígena, porque los indígenas, por lo menos de Gran Canaria, bien, ella recibe dote en ganado y además tiene una preocupación enorme porque se le den mandas y se le den legados a los descendientes que ya están documentados de uno de los parientes que sí queda en Gran Canaria de don Hernando de Anaga, de Sebastián y de su hijo Pedro de Anaga. Bien, Perucho de Fuenterrabía dice que aquella descendencia se les atienda y se les cuide. Y que posteriormente incluso ya aparecerá parentesco entre esos que dicen que son Afonso. Gaspar Afonso es el que tiene muchísimos hijos, que es nieto o bisnieto de Pedro de Anaga y de Sebastián de Anaga. Los hijos de Gaspar Afonso empiezan a decir qué parentesco tiene con la descendencia, sobre todo del primer marido, de Ana Hernández, con lo cual ahí ya se puede establecer bien de dónde le viene la conexión. Y después la otra hipótesis, que es más arriesgada, porque sí es verdad que es más especulativa, es las 4 matriarcas de Agüime. Bien, Lucía Hernández, que siempre creo que alguno estará de acuerdo, a mí me evoca enormemente quién puede ser Lucía Hernández, o la sorpresa de cuando encuentras a una de esas matriarcas en los pueblos que suelen estar en las ventanas o sentadas en la plaza, pues yo lo revivo con Lucía Hernández cuando llego a San Antón y me encuentro a aquella señora sentada en el banco, la estatua, bien, la escultura que hay en San Antón. Bien, y ya mira, ya está Lucía Hernández al tanto de todo. Bien, sus hermanas, Marina, Rodríguez o Hernández, Ana Hernández, una más, es casada con Salvador Jiménez, poblador andaluz, y Catalina Hernández con Juan Grande,
cuyas propiedades él termina después trasladándose, él no, su descendencia, a Santa Brígida, y venden una serie de ventas lo que fue aquel repartimiento que recibió como poblador, es lo que hoy conocemos como Juan Grande, y terminó en manos de los amoretos. Bien. Y aquí aparece, en el momento del motín, cuánta gente del motín descienden de esta gente. Bien. Estas cifras que están aquí es que el 25% de la población en 1718, una cuarta parte, descendía del primer alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que también desciende, que es lo mismo que decir, que desciende del primer alcalde ordinario de Agüimes. De la familia de Anaga, pues todavía más, un tercio de la población de 1718 es descendiente de Agüimes, vecinos de Agüimes, de algunos de los indígenas emparentados con la familia del rey de Anaga. De las matriarcas mejor no hablar. Si hay un tercio que es del rey, los 2 tercios es de estas otras gente más sencilla. Yo las hago, antes no lo dije, a estas 4 matriarcas de Agüimes, hijas de padre perteneciente a la familia de Anaga y madre de un grupo de gomeros, también indígenas, mujeres todas ellas, que también estaban desterradas en Arguineguín. Y a partir de aquí pues tenemos el resto de la influencia de Tenerife. Voy al siguiente, y así ya voy más rápido. Estos son el número de pobladores que llegan de 1700 a 1720 y que de alguna manera llegan, muchos de ellos los apellidos se han perdido porque son por mujer o porque no tuvieron descendencia. Bien. Un caso, Juan de Mesa Alberto Geraldín. Se ve un poco borroso, pero vuelve otra vez a Agüimes, después está Juan de Mesa aquí. Bien. Viene como alcalde ordinario a Agüimes, encargado por el señor obispo. En el momento del motín ya no es alcalde ordinario, pero está dentro del circuito del coronel de la Rocha, que es el rival de Amoreto. Bien, recibe además un título pomposo. Es alcaide de la fortaleza del castillo del Romeral. O teniente de alcaide de la fortaleza del castillo del Romeral. Pues muy bien, eso se lo inventó el señor para rayarle un papelito, pero bueno, era un cargo creado por un particular para describir una función, un oficio, pero no es un cargo bien. Pues este señor casa con María de la Serna Umpierres y a este le pongo yo el título de que fue la corrupción frustrada. La mujer, María de Serna Umpierres, está en la órbita de Amoreto. De hecho, Amoreto tiene en el propio testamento del padre de María de la Serna, habla de donaciones que recibe del propio Amoreto. Bien. Sin embargo, es curioso cómo a partir de que llega Juan de Mesa, él está emparentado con gente noble, pero sin embargo, aunque tiene en su sangre por estos Alberto Geraldín buena parte de la aristocracia de Tenerife, bien, él no viene por línea legítima, viene por línea natural. Y tiene a su vez, por la parte materna, parentesco. Esto tuve además, la verdad que la gran satisfacción de encontrarle una hija más, una rama más, que se desconocía, de las familias del rey de Güímar, Miguel, que es nieto de otro Miguel de Güímar. Pues esta parte de aquí, Francisca Pérez con Diego Rodríguez, este de aquí, Lázaro de Miguel, no estaba entroncado con esta familia. Y ya en cuanto vi el apellido Miguel, y en donde menos me lo esperaba, como siempre suele ocurrir, en Tacoronte, repasando documentación de escribanía, de repente me encuentro a Lázaro de Miguel, que tiene propiedades en Tacoronte, y diciendo quién era toda su familia, de la cual había heredado aquellas propiedades en Tacoronte. Y después sí que fue lejos, de Candelaria a Tacoronte, pues así me despistó, o nos despistó a tantos investigadores durante tanto tiempo. Por línea materna, empapado también de indígenas de Tenerife, y por parte materna, emparentado con la alta aristocracia tinerfeña, pero no puede lucir esa condición por su carácter de ilegitimidad. El hijo, Manuel de Mesa, es uno de los detenidos en el proceso, en el proceso del motín, está junto con los amotinados. La alianza con su mujer, que Amoreto pretendía tenerla segura, entenderemos mejor la alianza con la mujer cuando lleguemos al bendito de Dios, nunca mejor dicho, Juan Melián, el cura, quien le manda meterse en aquella para.
están en la órbita de la parentela de Juan Melián. Esto pasamos también, una estadística. A esto antes lo comentaba con Faneke, otro dato curioso, cómo hay una serie de emparentamientos entre los amotinados y los detenidos. Llama la atención el alto porcentaje de una misma familia. Bien, estos que están en rojo, Francisco de Quintana, hijo de Juan de Quintana, hijo de Sebastiana Mirabal, y estos son los antepasados comunes que los emparentan a todos. Francisco de Quintana en rojo, Juan de Quintana y Francisco Pérez de Mirabal, hijos, hermanos, hijos de los mismos padres. Un paréntesis, ven que tienen distintos apellidos. O sea, Juan de Quintana Mirabal y Francisco Pérez Mirabal son hermanos. Dos cosas. El sistema de apellidos que hoy tenemos no es el sistema de apellidos de la época. El sistema nuestro, primero ponemos el del padre y ponemos después el de la madre, cumplió ahora, tendrá unos 150 años, no tiene más. De 150 años hasta ahora, llamamos a las personas como hoy tenemos costumbre. Pero la inmensa mayoría del tiempo de la historia previo nunca fue así. ¿Cómo se escogían los apellidos? Pues si se fijan, de los apellidos que están abajo, siempre hay alguno arriba. ¿Por qué este Diego Romero? Si su padre es Juan Álvarez Ortiz y su madre es María de Ávila, Estupiñán Cabeza de Vaca, y yo añadí Romero. Eso lo añadí yo, pero eso no viene en la documentación. Porque por parte de la madre, la abuela es de apellido Romero. No es que se inventaran los apellidos no se inventan. Pero de entre los que la familia usaba, se escogía uno, pues por muchísimos motivos. Siempre había un motivo, descubrirlo es un reto, pero siempre había un motivo de por qué se le llamaba a una persona de una determinada manera. Bien. Si se fijan, Francisco Pérez de Mirabal, ¿por qué es Francisco Pérez de Mirabal? Hombre, su padre es Juan Pérez de Mirabal, pero posiblemente a este Francisco no le ponen Pérez de Mirabal porque su padre era así, sino porque querían que el hijo se llamara igual que el abuelo. Y si el abuelo era Francisco Pérez de Mirabal, el hijo es Francisco Pérez de Mirabal. Si la abuela de Francisco de Quintana es Sebastiana de Mirabal, no es nada raro que Francisco de Quintana a una hija suya le pusiera Sebastiana de Mirabal como su abuela, porque le tenía mucho cariño, porque le dejó un buen legado, por lo que quiera que sea. Bien. Bueno, pues todos estos, fíjense, el parentesco. Abajo están los hijos o la generación siguiente, unida cuando son hermanos. Estos dos son hermanos y estos dos son hermanos también. Pues descendientes de Lorenzo Pérez y María de Mirabal, que están en torno a 1600, encontramos a 5. Es la familia que más implicados tiene, pero bueno, no me entretengo, pues ya eso lo imagino que me dijo Faneke que iba a tratar más el tema de los prisioneros, pues él ya habrá contado más detalles de qué pasó después y demás con ellos. Lo que sí, fíjense incluso otro detalle. Esto, además, es una familia de cierto poder, con cierto patrimonio. Bien, esta grande de aquí. Qué curioso que los más implicados no son precisamente familias, aunque sí es verdad que el resto, lo más que uno ve en los individuos considerados es gente con una condición precaria de vida. Sin embargo, los que se conciencian y los que llevan una voz grupal y que comparten como grupo cantante son parientes y de buena posición económica. Y entre ellos, Diego Romero, bien, que lleva el título de don cuando se utiliza la documentación civil. Son parientes, por eso lo pongo aquí, mucho Romero pero poco Espino, porque si hay dos apellidos que son, típicos de esta zona, bien los tiene Luis en su genealogía, los tengo yo, Faneke también, pues yo también la genealogía la conozco un poco, tenemos Romeros y tenemos Espino, pero no, aquí hay muchos Romeros que huele bien, pero poco Espino, que están un poco al margen. Bien, los Espinos, lo iba a poner, pero después no me dio tiempo, me acordé ya esta mañana, dice, caray, puedo poner los Espinos están en la iglesia, los Romeros están en el campo y los Espinos en la iglesia, porque la mayor parte de los clérigos que en ese momento están presentes, que además hacen una influencia enorme, pertenecen a la familia Espino. Bien, mientras que en este caso, la parte civil pertenecen a la familia Romero. Voy a hacer unos calificativos un poco así separatistas, pero bueno, este Diego Romero es el Romero rico, Bartolomé Díaz Romero y Luis Romero, que son hermanos, que también son detenidos, son los Romeros pobres, y después hay un Romero que
que no huela a Güímez, que huela a Triana, huela a pescado. Bien, que otros dos parientes, Andrés Romero y José Alonso de Torres, bien, que tienen como antepasado común, este ya arrastra un Romero que lo lleva consigo, a dos hermanos, ya en su momento está haciendo una investigación y seguro que sacará un trabajo muy interesante Faneque, que ya lo anunció también, lo ha comentado y en algunos casos, en algunos momentos, de sacar toda esta familia Romero alternativa de Triana y de Las Palmas en algún momento. Son los descendientes de dos hermanos, de Martín Díaz Romero, mercader, aunque también aparece como pescador, y de Pedro Díaz Romero, él siempre aparece como pescador en la documentación. Entonces, ahí vienen de un lado y vienen de otro. Un caso, por ejemplo. Fíjense que Martín Díaz Romero, su mujer es Inés Álvarez. Pues Melchor Rodríguez y Luisa Díaz, que son vecinos de Agüimes, bien, una de sus hijas se llama precisamente Inés Álvarez, como su abuela. Claro, uno ve Melchor Rodríguez y Luisa Díaz, ¿a qué le llamaron Inés Álvarez a la mujer esta? Es su abuela, la abuela que la recordaban muy bien, pues la llamaban de esa manera. Bien. Y después fíjense aquí como Juan Suárez y María Romero, su hijo es Martín Díaz. ¿De dónde saca el Díaz? Pues fíjense del tronco de la estirpe, que ya lo arrastraban. Bueno, Juan Belián. ¿Por qué Juan Belián se me mete donde nadie le llaman y se pone de parte de Amoreto? Viendo lo que es los parentescos, por aquí teníamos un problema, porque es que de Diego Alonso tiene parientes suyos que están con los amotinados. Bien. Y al mismo tiempo me daba cuenta de otra cosa, que por los descendientes de Diego Alonso y de Juana Melián, que vienen de Fuerteventura, cazan en Fuerteventura, en Betancuria, no, estos cazan aquí en Agüimes, pero ellos son nacidos en Fuerteventura. Deben venirse para Agüimes a partir de 1618. ¿Qué ocurre en Fuerteventura en 1618? Bien, entran, pues nosotros llamamos piratas, porque fuimos los invadidos. Ellos me imagino que se llamarán pues una tropa que ya estaban cansados de que fueran a la zona de Berbería a arrasar aquello, que organizaban expediciones de Canarias continuamente. A final de siglo, el Imperio Español está en crisis, estos se envalentonan un poquito y son ellos los que empiezan a lanzar expediciones de saqueo contra Canarias. En 1618 hay una contra Fuerteventura, donde apresan a muchísima gente, la isla queda casi despoblada y hay muchos incluso que salen de la isla y se trasladan a Gran Canaria. Y otra vez, igual que ocurre en 1700, que viene gente de Fuerteventura y de Tenerife, también en 1618 hay una entrada de gente de Fuerteventura muy importante en Gran Canaria y particularmente en Agüimes. De Diego Alonso y Juana Melián hay gente que está también con los amotinados, y sobre todo porque la descendencia de Diego Alonso y Juana Melián es muy dispersa. Hay gente que de repente adquiere una posición económica y social muy buena, pero después hay otros que están en el otro lado totalmente opuesto. Hay mucha desigualdad entre ellos. Bien. Pero sin embargo me daba cuenta de que por parte materna Juan Melián pertenece además a una familia que obviamente en 1618 debió quedar arruinada, pero fueron una de las familias emblemáticas en Lanzarote y Fuerteventura hasta entonces, que es la familia de los Cabrera y de los León, donde uno los encuentra fácilmente en el siglo XVI ocupando puestos de nobleza y altos cargos incluso de autoridad, sin ningún problema, y ocupando además una posición económica bastante importante. Sumo y sigo, y no sé por qué aquí no me salió, porque había un cuadradito, pues también ahí puse el que no era. El que iba aquí había un cuadrado donde advertía de que Juan Melián había tenido ya un tío que era cura, que se llamaba Gregorio de León. Ambos, bien, y desde que llegó a la isla de Gran Canaria, su bisabuelo Agustín de León y María de Jesús, que casa además aquí con María de Jesús Espino, bien, ya desde entonces hay un vínculo muy especial entre esta familia y gente sobre todo encumbrada en lugares muy importantes en la isla, porque ellos no venían solamente con el prurito de que traían carta de nobleza, sino que además eran gente versada en letras, en números, eran de los pocos que conocían lo que podían desempeñar una labor de administración de patrimonios, porque conocían, entendían, y era muy fácil que en este siglo XVII, siglo crítico, una forma de conseguir un cierto dinero de los más poderosos es desempeñar esas tareas administrativas
en patrimonio de parte de los que lo tenían, y así se iba creando una afinidad y un trato entre esta gente recién llegada de Fuerteventura arruinada y las clases poderosas de la isla de Gran Canaria. Es lo que ocurre con estos León Cabrera y la familia Amoreto en este entorno, no solamente abajo en Juan Grande, sino también con Telde. Bien. Y de hecho, aquí destacan enormemente funciones no solamente que se les ve, con que adquieren rápidamente un patrimonio importante, sino que además muchos de los miembros de esta familia se incorporan al clero y obtienen titulaciones, o sea, son clérigos titulados como licenciados, no son simples bachilleres o simples clérigos con un estudio básico. Bien, eso refleja un patrocinio que hay detrás y que los están orientando al tema espiritual, porque eso además viste mucho. Bueno, para el momento del motín, Gregorio de León ha fallecido, pero está Juan Melián, que es el clérigo licenciado, tiene una titulación además importante en este momento, y está obviamente en la órbita de Amoreto. Le pasa lo mismo al otro alcalde, a Juan González Lorenzo, el alcalde real. Bien, desde su abuelo, está recién llegado de Portugal, Manuel González Machado, es también otra familia. Manuel González Machado, cuando llega, sabe escribir, me imagino que portugués, pero él firma y escribe, y seguro que aprende rápidamente a escribir y manejarse, porque a la hora de interpretar la letra es lo mismo en castellano. Y sabe también de cuentas. Bien, le ocurre lo mismo que a los Cabrera. Y se prestan a ponerse al servicio, y por eso también es una familia, estos Machado, que extienden su radio, no solamente en Agüime, sino también se les ve en Telde, en distintos lugares de la isla, prestando esos otros servicios de tipo administrativo. Están también en la órbita de estos señores. Y nada más. No, a ver, pues mira, te lo tengo que mirar. Sí, te lo tengo que mirar, buena pregunta, sí. Lo estoy confundiendo con otro, porque hay un Domingo de León y un Sebastián de León, y hay unos leones que vienen de la Laguna, y por eso dudo ahora. Sí, si no son de la Laguna, es de esta familia, sí. Pero te lo miro en un momento, lo tengo aquí. Sí. Qué pozo de sabiduría, cuánto dominio de la genealogía canaria hay en estos trabajos de García Correa y Rafael Rodríguez de Castro. Gracias desde el ayuntamiento, desde el Consejo de Patrimonio y como genealogista también aficionado, por todo lo que ponen a disposición de las personas que nos interesa la historia familiar y la historia de Canarias con mayúsculas, ¿no? Es realmente grandioso lo que están haciendo y creo que hay que reconocerlo públicamente. Progresó y se fueron para Las Palmas. Pero fíjense, ¿no? Y además con un disgusto, que en la lista de alcaldes de Las Palmas no aparece mi tatarabuelo. Tengo el acta de Isabel II en 1851, más un año nefasto para la ciudad. Fernando de Castro y Vega, hijo de Mateo de Castro, Estupiñán, cabeza de vaca, de Ingenio, más que de Agüime, pero en aquel entonces, por la parte de la madre de los Umpierres, de estos que antes nombraba, de María de la Serna Umpierre, la mujer de Juan de Mesa, Alberto y Geraldín, María Manuela de Vega Umpierre. Estos son mis antepasados más cercanos de Agüime. Ya después va para Las Palmas y hace vida por allí. Sí. Pero el regalo nos lo hacemos, también me lo hago yo. Pues la gente de aquí también me toca de lleno. Sí. La grandeza me viene por lo que tengo de Agüime. Y lo piadoso por lo de